Le damos toda la gloria y le damos toda la honra, la alabanza y la adoración desde Monterrey, Nuevo León, honrando al Espíritu Santo. Sí, hay algo que nos aparta de las promesas de Dios, hay algo que nos aparta de la bendición de Jehová, del milagro, es la incredulidad. Sí, la misma incredulidad de Marta y de María hicieron que la muerte llegara a Lázaro. Hay una palabra que Jesús solamente decía: crees. La palabra crees representa con la fe. Y la Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, Marta y María estaban frustradas y preocupadas y fueron con el Maestro y fueron con Jesús y le dijeron: Señor, nuestro hermano a quien tú amas está enfermo. Y Jesús le dijo: ¿crees? Dijo: la enfermedad de Lázaro no es para muerte. ¿Cuál fue lo que provocó la muerte en Lázaro? La incredulidad. La incredulidad nos aparta de la gloria de Dios. Dios solamente quiere que tú creas. Cuando tú crees, activas la fe en tu vida. Cuando tú crees, activas el milagro, la liberación y la restauración. El Espíritu Santo solamente quiere que tú creas, y eso va a hacer que los cielos se abran, que traiga la bendición de Jehová, que llegue el milagro, la respuesta, tu petición, tu necesidad. Yo declaro como hombre de Dios y activo tu fe en el nombre de Jesús para que se abran los cielos, para que venga ese milagro, para que venga esa liberación, para que venga esa restauración. Lo declaro en el nombre de Jesucristo. Desde Monterrey, Nuevo León, una palabra de vida para las naciones. Bendiciones. Shalom. Le damos toda la gloria y le damos toda la honra. Honramos al Espíritu Santo. Estamos proclamando la palabra de Dios desde Linares, Nuevo León. Pastor evangélico Víctor Salas ministrando una palabra de vida para las naciones. Sí, hay una palabra que el Espíritu Santo me dio. Hay un gigante, sí, que está acosando, destruyendo a la humanidad. Hay un gigante que se está levantando muy fuerte en los últimos tiempos, en ese tiempo como se levantó en el tiempo antiguo. Sí, es el espíritu de miedo. La Biblia dice que en los tiempos antiguos, sí, Goliat estuvo oprimiendo al pueblo de Israel por 40 días y el pueblo estaba intimidado, sí, y la palabra miedo en el griego original representa timidez. La palabra miedo nos cautiva, nos oprime y nos permite tener acceso a seguir avanzando, tener acceso a las bendiciones, a las promesas de Dios. Sí, hoy en el último tiempo, sí, lo que ha gobernado, lo que se está moviendo es el espíritu de miedo. Sí, en medio de esta pandemia, en medio de este problema global a nivel mundial, el espíritu de miedo es enviado a la tierra para destruir al pueblo de Dios, para opacar las promesas de Dios en la iglesia. Sí, el espíritu de miedo nos lleva a la destrucción. Ahí hay gente, sí, que está sufriendo. Sí, ahí hay gente que está sufriendo, que está padeciendo el espíritu de miedo. Ahí hay gente que tiene temor, ahí hay gente que tiene miedo. Ahí hay gente que no ha podido encontrar una solución a la respuesta. Ahí hay gente que tiene miedo, gente que aún no quiere salir de sus casas, gente que no ha podido avanzar, gente que no ha podido seguir. Pero hoy el Espíritu Santo así te dice: yo quitaré ese miedo de ti, yo te liberaré. ¿Por qué? Porque cuando llega el espíritu de miedo nos impide avanzar. Eso te está restringiendo, eso nos está atando, no nos permite seguir adelante. El pueblo de Israel estaba cautivo. Entonces cuando llega el espíritu de miedo te cautiva, te oprime y vuelves a regresarte en el yugo de esclavitud. Hoy el Señor va a liberarte de ese gigante del miedo. Hoy el Señor va a liberarte, pero dice Zacarías que no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que va a quitar el miedo. Tú que estás sufriendo, tú que estás padeciendo, que no has encontrado respuesta, que estás sufriendo con ese espíritu, hoy el Señor te va a liberar del miedo. Hoy el Señor va a quitar esa oposición. Hoy el Señor va a quitar esta restricción. Hoy el Señor te va a desatar de ese miedo, de eso que te está obstruyendo, de eso que está manipulando tu vida, tus pensamientos. Es el espíritu de miedo. Pero yo, como hombre de Dios, declaro ahí donde estás sufriendo, declaro hoy que eres libre del miedo, eres libre de ese miedo. Hoy declaro que se rompa toda cadena del diablo, todo lazo de amargura, toda restricción, todo lo que te tenía atado. Hoy declaro que se desata. Y declaro como hombre de Dios, tú varón de Dios, mujer de Dios, tú donde estás ahí sufriendo, hoy declaro que sale ese demonio fuera.
ese demonio de timidez, ese demonio de miedo. Hoy declaro que eres libre, hoy declaro que te suelte ese miedo. Lo declaro en el nombre de Jesús, declaro en el nombre de Jesús que eres desatado por la palabra. Te suelte ese espíritu de miedo, lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Eres libre de ese miedo, lo declaro por el poder de la palabra. Declaro hoy que se empiezan a romper cadenas, se empiezan a romper ataduras. Eres libre en el nombre de Jesús de ese espíritu de miedo. Le doy toda la gloria y la honra desde Linares, Nuevo León. Una palabra de vida para las naciones. Bendiciones de lo alto. Shalom. Bendiciones. Hoy le damos toda la gloria y le damos toda la honra, la alabanza y la adoración desde Linares, Nuevo León. Una palabra de vida para las naciones. Pastor evangélico Víctor Salas. Estamos ministrando, declarando la mano de Dios que venga a hacer la diferencia. Hay una palabra que el Espíritu Santo puso en mi corazón y representa: quiere ser sano. La Biblia habla del estanque de Bethesda. Sí, la Biblia habla de un hombre que tenía 38 años, que estaba lisiado, pasando una circunstancia difícil, pasando un problema. La Biblia habla del estanque de Bethesda, donde estaba el movimiento del agua y bajaba un ángel. Ahí había cojos, lisiados, enfermos, ciegos, y cada vez que empezaba el movimiento del agua, si solamente una persona podía acercarse, pero ahí estaba el inválido de Bethesda, 38 años pasando el problema. Jesucristo llega y le dice: ¿quieres ser sano? Y aquel hombre le dice: Señor, cada vez que quiero buscar mi sanidad, viene otro y me gana. Cuando el Espíritu Santo dice quieres ser sano, es porque el Señor ya conoce tu problema, el Señor ya conoce tu situación, el Señor sabe lo que tú estás pasando, el Señor sabe ese trago amargo que tú estás viviendo, el Señor sabe tu circunstancia. Cuando el Señor declara ser sano, es porque eso quiere marcar la diferencia. Hoy el Señor te dice: quieres ser sano en medio de lo que tú te encuentras, en medio de lo que tú estás pasando, en medio de esa enfermedad, en medio de ese problema, en medio de tu circunstancia. Hoy el Espíritu Santo te dice: quieres ser sano. Hoy el Señor te quiere sanar, te quiere liberar. Él quiere quitar ese problema, Él quiere levantarte de esa cama, Él quiere quitar esa angustia, esa enfermedad, ese problema. Hoy el Espíritu Santo te dice: quieres ser sano. Yo declaro sanidad en tu vida, tú que estás sufriendo, tú que estás padeciendo. Yo declaro sanidad en el nombre de Jesucristo. Desde Linares, Nuevo León, una palabra de vida para las naciones. Bendiciones. Shalom. Bendiciones. Hoy le damos toda la gloria y le damos toda la honra, pastor evangélico, ministrando desde Linares, Nuevo León, una palabra de vida para las naciones, honrando al Espíritu Santo. Hay una palabra que está provocando gloria en la palabra de Dios, y es el clamor. ¿Qué representa el clamor? El clamor representa humillación, quebrantamiento, lágrimas. La Biblia dice que había una mujer cananea que tenía una hija con un espíritu, estaba poseída, sí, pero ella buscaba a Jesús y clamaba con desesperación. Había quebrantamiento, había lágrimas, y eso hizo que el Espíritu Santo, que Jesús provocara un milagro en su hija. La Biblia dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. El clamor representa quebrantamiento, y eso nos da acceso a tocar el corazón a Dios. El clamor representa humillación, representa lágrimas, y eso hace que las cosas cambien en medio de lo que nos encontramos, en medio del dolor, del sufrimiento. Tú que estás enfermo, tú que estás en esa cama, tú que estás padeciendo, tú que estás pasando dificultad, el clamor marca la diferencia en la palabra de Dios. Dice su palabra: si mi pueblo se humillara. Eso representa clamor, y el clamor nos da acceso a conocer la gloria de Dios. El clamor desciende la presencia de Dios. En el clamor todas las cosas cambian. Dios quiere que tú clames en medio de tu problema, en medio de tu adversidad. La Biblia dice que Ana tenía un problema, era estéril, pero subía al templo y clamaba y clamaba y clamaba, y Dios provocó un milagro en medio de su esterilidad. El clamor va a marcar la diferencia en medio de tu problema, en medio de lo que te encuentras, en medio de lo que tú estás pasando. El clamor traerá respuesta a tu petición. Le damos la gloria y la honra desde Linares, Nuevo León, una palabra de vida para las naciones. Pastor evangélico Víctor Salas, honrando al Espíritu Santo. Shalom. Bendiciones.
damos toda la gloria y le damos toda la honra al Espíritu Santo desde Linares, Nuevo León. Sí, pastor evangélico Víctor Salas, una palabra de vida para las naciones. Hoy quiero decretar, quiero desatar, quiero provocar algo en tu vida. Tú que estás escuchando de diferente estado, de diferente país, en diferente lugar, al pueblo de Dios, sí, al grupo ministerial de pastores. Hoy quiero provocar esta palabra. Hoy quiero hablar del pozo de la desesperación. ¿Qué representa? ¿Qué dice el salmista en el Salmo 40? ¿Qué representa el pozo de la desesperación? El pozo de la desesperación representa sufrimiento, representa dolor, representa adversidad, tempestad. El salmista David estaba pasando el momento más difícil. El salmista David estaba en el pozo de la desesperación, pasando la tormenta, la adversidad, el problema, la dificultad, pasando el problema más difícil. Se encontraba en una circunstancia difícil, pero el salmista, en medio de la adversidad, en medio de la situación, en ese pozo de la desesperación, entendió que la paciencia hacía cambio, que la paciencia traía un cambio. El salmista David en el Salmo 40 dice: pacientemente esperé en Jehová. Él entendió que en medio de la prueba tenía que tener paciencia, porque la paciencia nos hace dependientes, nos hace confiar, caminar con Dios. La paciencia, dice Santiago 1:3, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La paciencia va a traer cambios en tu vida. Tú que estás pasando el momento difícil, tú que estás pasando la prueba, tú que estás pasando adversidad, tú que estás en ese pozo pasando el momento difícil, tú que estás sufriendo, tú que estás padeciendo, tú que estás ahí llorando. El salmista David estaba en el pozo de la desesperación, pero entendió que la paciencia iba a apacentar la adversidad, la tempestad. La misma paciencia hizo que Jehová, hizo que Dios inclinara su oído y escuchara el clamor del salmista en ese momento de dificultad. La misma paciencia va a hacer que el Espíritu Santo mueva esa tempestad, mueva ese problema, mueva esa adversidad. La misma paciencia va a hacer que cambie tu circunstancia, tu problema, tu adversidad. Tú que estás ahí en silla de ruedas, tú que estás ahí sufriendo, tú que estás en la cárcel, tú que estás padeciendo, la misma paciencia te va a sacar del pozo de la desesperación. El salmista David entendió que la paciencia es la que trae el cambio, es la que detiene la tempestad, la prueba, la adversidad, los obstáculos, el momento de dificultad. La misma paciencia cambiará las cosas a tu favor. La misma paciencia traerá respuesta del cielo a tu vida. La misma paciencia hizo que Dios trajera contestación en el momento difícil al salmista David. Hoy el Espíritu Santo quiere que tú tengas paciencia, porque la paciencia es la que va a sacarte del pozo de la desesperación. La paciencia es la que va a cambiar la circunstancia, tu problema, tu adversidad. La paciencia cambiará el momento de dificultad. La misma paciencia traerá respuesta a tu problema. Desde Linares, Nuevo León, pastor evangélico, una palabra de vida para las naciones. Bendiciones de lo alto. Shalom. Bendiciones, bendiciones. En tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo, Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar,